Prepárate, porque hoy vamos a desatar el poder del sonido para medir lo invisible. ¿Te has preguntado alguna vez cómo sabemos el espesor de una tubería a presión sin tener que romperla? ¿Cómo garantizamos la seguridad de estructuras críticas, de aviones, de puentes, solo escuchando? Quédate conmigo, porque hoy vas a descubrir la magia detrás de la norma ASTM E797, la guía maestra para medir espesores con ultrasonido. ¿Quieres que te lo cuente? Esto te va a sorprender. No me lo vas a creer lo sencillo y poderoso que puede ser. En este viaje sonoro por la ASTM E797, vas a descubrir lo siguiente. ¿Qué es exactamente la medición de espesor por ultrasonido con contacto pulso eco manual y para qué sirve en el mundo real? ¿En qué tipos de materiales y geometrías podemos aplicar esta técnica y cuáles son sus limitaciones? ¿Qué documentos y estándares complementarios son vitales conocer para aplicar E797 correctamente? ¿Cuáles son los diferentes tipos de equipos y transductores que se utilizan y cómo funcionan a grandes rasgos? ¿Por qué es absolutamente crítico estandarizar el equipo antes de medir y cómo lo hacemos según la norma? Y finalmente, ¿cuáles son los principales peligros técnicos y factores a considerar para obtener mediciones precisas y confiables? Prepárate para abrir tu mente y sentir la emoción de entender una herramienta que salva vidas y garantiza la calidad en innumerables industrias. Empecemos. La norma ASTM E797 es una práctica estándar, una guía paso a paso para medir el espesor de materiales utilizando un método súper interesante llamado ultrasonido con contacto pulso eco manual. Imagina que envías un pequeño pulso de sonido, invisible para nosotros pero poderoso, a través de un material y esperas a que ese sonido rebote en la superficie de atrás, en la pared de fondo. Lo que hace el equipo es medir el tiempo que tarda ese sonido en ir y volver. ¿Y sabes qué? Si conoces la velocidad del sonido en ese material, que es como su huella digital sónica, puedes calcular el espesor con una simple fórmula. El espesor es la velocidad del sonido multiplicada por la mitad del tiempo de tránsito, porque es un viaje de ida y vuelta. T igual a V por T entre 2. Así de poético y matemático a la vez. La norma nos dice que esta práctica es principalmente para componentes planos con superficies paralelas, aunque tiene aplicabilidad limitada para superficies no paralelas o concéntricas. Es súper útil, y escucha bien, no necesitas acceso a la parte de atrás del objeto para medir, lo haces todo desde un solo lado. Pero ojo, tiene un límite de temperatura. No debes usarla en materiales que superen los 93 grados centígrados, 200 grados Fahrenheit, a menos que uses equipo especializado para altas temperaturas y se apliquen correcciones. Esto es crucial porque la temperatura afecta la velocidad del sonido. Para aceros a altas temperaturas, por ejemplo, la lectura aparente suele ser más alta, indica mayor espesor en aproximadamente un 1% por cada 55 grados centígrados, 100 grados Fahrenheit, por encima de la temperatura de estandarización. Así que hay que corregir. Pasando a la sección 2, documentos de referencia, la norma nos muestra que no vive aislada en el universo de la ingeniería, se apoya en otros pilares fundamentales. Para entender bien los términos que usa, te remite a la terminología para exámenes no destructivos, E1316. Es como el diccionario de nuestro idioma secreto de NDT. También menciona prácticas para evaluar el performance de los equipos ultrasónicos, E317, para medir la velocidad ultrasónica en materiales, E494, y una especificación para agencias que realizan ensayos no destructivos, E543. ¿Quieres que te lo cuente? Esta red de documentos es la que le da solidez y coherencia a todo el campo. Además, para la calificación y certificación del personal, que es vital, se refiere a documentos de ASNT, SNTTC1A, CP189, NAS 410 e ISO 9712. Esto subraya un punto clave. La persona que opera el equipo es tan importante como el equipo mismo. La habilidad y el conocimiento del inspector son irreemplazables. Pasando a la sección 3, terminología.
Es corta pero poderosa porque nos dice dónde encontrar las definiciones de los términos usados. En terminología, E1316. Entender el lenguaje técnico es el primer paso para dominar cualquier campo. Es como aprender las notas musicales antes de componer una sinfonía. En la sección 4, resumen de la práctica, volvemos a la esencia. La fórmula mágica, T, igual a V por T entre 2. Aquí se reitera que el equipo mide el tiempo de tránsito y que la velocidad del sonido es una función de las propiedades físicas del material. Generalmente, se asume que es constante para un grupo de materiales. Puedes obtener valores aproximados de tablas, como la X3.1 en la práctica E494 del Non-Destructive Testing Handbook, o puedes determinarla empíricamente. Y aquí viene algo fundamental para que todo funcione bien. Necesitas bloques de referencia. Estos bloques deben tener una velocidad conocida o ser del mismo material que vas a examinar y, lo más importante, sus espesores deben estar medidos con precisión. Lo ideal es tener al menos 2 bloques, uno con un espesor cercano al máximo rango que te interesa medir y otro cerca del mínimo. Estos bloques son tu ancla a la realidad física. Son la verdad absoluta contra la que calibras tu equipo. Es el primer pilar de la confiabilidad en NDT. ¿Quieres saber cómo se ajusta el equipo? El control para esto puede llamarse Range, Sweep, Material Standardize o Velocity en diferentes instrumentos. La sección 5, Significado y Uso, nos llena de inspiración y nos muestra por qué esta práctica es tan importante. Permite medir espesores de materiales desde un solo lado, sin necesidad de acceder a la parte trasera. Esto es revolucionario para inspeccionar, por ejemplo, tuberías en servicio, tanques de almacenamiento, componentes de aviones. Se usa muchísimo en formas básicas, productos de muchos materiales, partes maquinadas de precisión y sobre todo para determinar el adelgazamiento de paredes en equipos de proceso causado por corrosión y erosión. Piensa en la seguridad que esto proporciona. Medir la corrosión puede prevenir fallas catastróficas. Es una herramienta clave en la prevención de accidentes. ¿Imaginas la responsabilidad que tenemos al asegurar que una pared corroída aún tiene el espesor mínimo seguro? Esta norma es una de nuestras mejores aliadas. Llegamos a la sección 6, Aplicación básica, que nos habla de los acuerdos contractuales. Esto no es solo un procedimiento técnico, es un compromiso de calidad. Si se especifica en el contrato, el personal debe estar calificado según un estándar nacional o internacional reconocido como CP 189, SNT TC1A, NAS 410, ISO 9712 o similar, y certificado por el empleador o la agencia certificadora. La norma o práctica y su revisión aplicable deben estar identificadas en el acuerdo. Además, las agencias de ensayos no destructivos también pueden requerir calificación y evaluación según la especificación E543. Los procedimientos y técnicas específicos a usar, la preparación de la superficie, que es sorprendentemente importante. Un mal acoplamiento es una lectura errónea. También deben especificarse en el contrato. Esta sección nos recuerda que la aplicación de la norma es un proceso formal con requisitos claros para personal, agencias, procedimientos y condiciones de prueba. Ahora, adentrémonos en la sección 7. Equipos. El corazón de la operación. El equipo. Hay 3 grupos principales de instrumentos. 1. Detectores de fallas con pantalla A-Scan, que muestran la información de tiempo y amplitud y tú lees la distancia entre los ecos en la pantalla. 2. Detectores de fallas con A-Scan y lectura directa de espesor. Lo mejor de ambos mundos. Tienes el número digital, pero puedes ver la forma de onda para validar. Y 3. Instrumentos de lectura directa de espesor. Los más sencillos. Solo te dan el número, pero pueden ser menos fiables en condiciones difíciles. Aquí viene una regla de oro. Una pantalla A-Scan no es un lujo, es una necesidad para la confiabilidad. Te permite ver la calidad de las señales, identificar posibles interferencias o variaciones que un simple número no te mostraría. Es tu ventana al interior del material. La linealidad de la base de tiempo es crucial para que el cambio en el espesor se traduzca en un cambio proporcional en la lectura. Y luego están los Search Units, los traductores. Los hay de haz recto de contacto, de línea de retardo y de doble elemento.
Para secciones muy finas, a menudo necesitas traductores de alta frecuencia, de 10 MHz o más, con línea de retardo. Los de doble elemento son buenos para superficies rugosas, pero tienen una no linealidad inherente, especialmente en secciones delgadas, lo que requiere correcciones. Es como tener un amigo que te da buenos consejos, pero a veces exagera un poco en los extremos. Las figuras 2 y X2.1 nos muestran gráficamente esta no linealidad. Y, por supuesto, necesitas bloques de estandarización. Son la piedra roseta de tu medición. La norma describe bloques multipaso típicos en los apéndices X1.1 y X1.2. La sección 8, normalización de equipos. Esta es la sección más crítica. La estandarización es la regla de oro definitiva. Una medición ultrasónica es tan buena como su estandarización. Es aquí donde ajustas tu equipo para que el tiempo de tránsito se traduzca correctamente en espesor para el material específico que estás midiendo. La norma detalla varios casos dependiendo del tipo de traductor y la aplicación. El caso 1 es para traductores de elemento simple de contacto directo. Asumiendo que la pantalla A-Scan comienza sincronizada con el pulso inicial y es lineal, ajustas el equipo con bloques de espesor conocido que abarquen tu rango de interés. Colocas el traductor en el bloque con acoplante, una sustancia, a menudo gel, que permite que el sonido pase del traductor al material. Y ajusta los controles Material Standardize, Range, etc., hasta que la lectura coincida con el espesor conocido. Luego verificas con otros bloques para confirmar la precisión. El caso 2 es para traductores de elemento simple con línea de retardo. Estos requieren corregir el tiempo que el sonido pasa en la propia línea de retardo del traductor, a menudo usando un control de delay. La estandarización aquí también usa al menos dos bloques, uno cerca del máximo y otro cerca del mínimo. Ajustas el control de Material Standardize o Range hasta que la diferencia entre las lecturas de los dos bloques coincida con la diferencia de espesor real entre ellos. Luego, un ajuste final del control de Delay debería permitir lecturas correctas en ambos extremos del rango. Es un baile delicado entre dos controles para lograr la precisión. Una técnica alternativa es alternar ajustes entre el control de Delay para el bloque delgado y el control de Range para el bloque grueso. El caso 3 es para traductores duales. La técnica del caso 2 funciona bien para espesores mayores a unos 3 milímetros. Pero atención, para espesores menores hay un error inherente debido a la no linealidad de estos traductores en rangos delgados. La variación aumenta a medida que el espesor disminuye. Si mides un rango muy limitado y delgado, puedes usar la técnica del caso 2, con bloques delgados, pero la corrección solo será aproximada para ese rango específico y estará en error para espesores mayores. Para un rango amplio, puedes estandarizar en el extremo alto y a mitad de camino hacia el bajo, y luego establecer correcciones empíricas para el extremo muy delgado. Para medidores con pantalla de lectura directa, a veces esta corrección no lineal se incorpora en la propia pantalla. Para componentes cilíndricos concéntricos, a menudo se obtienen mejores resultados alineando el haz de sonido axialmente. Regla de oro número 2. Siempre considera la no linealidad de los traductores duales, especialmente en espesores delgados. Finalmente, el caso 4 es para secciones gruesas, donde se requiere alta precisión. Aquí usas un traductor de contacto directo y sincronización con el pulso inicial, pero introduces un retraso en la pantalla A-Scan. Básicamente, ocultas una parte del espesor en la pantalla y solo muestras el incremento. Por ejemplo, si esperas un espesor entre 50 y 60 milímetros, puedes ajustar el delay para que el equipo considere que 0 en la pantalla es en realidad 50 milímetros, usando un bloque de referencia y alineando un eco de fondo correspondiente a 50 milímetros con el inicio de la pantalla. Luego, la lectura que obtengas en el espécimen desconocido, por ejemplo 4 milímetros, se la sumas al valor retrasado, 50 milímetros, dando un total de 54 milímetros. Esto te permite hacer zoom en el rango de espesor que te interesa para mayor precisión. La sección 9, peligros técnicos, es como la sección de advertencias en un manual. Nos dice qué puede salir mal y cómo mitigarlo. Los traductores duales son buenos para superficies rugosas, pero debes usar solo el primer eco retornado,
como el fondo de un pozo de corrosión, para medir el espesor mínimo remanente. Un peligro clave es la variabilidad de las propiedades del material. Aunque dos piezas sean del mismo material, su velocidad de sonido puede variar. Por eso la norma dice, estandariza en un material con velocidades y atenuaciones lo más parecidas posible al material a medir. Y si es posible, confirma la estandarización con una medición dimensional directa del material a examinar. Aquí tenemos otra regla de oro. Conoce tu material y estandariza en él, no solo en un bloque genérico. La velocidad de escaneo también debe especificarse, ya que condiciones del material o del equipo pueden requerir ir más lento. La geometría es otro desafío. La mayor precisión se obtiene en superficies paralelas o concéntricas. En superficies no paralelas, la lectura es generalmente la del punto más delgado dentro del haz de sonido, y la precisión se limita. La norma incluso te da una fórmula para calcular la desviación angular máxima permitida. Las curvas de diámetro pequeño requieren técnicas y procedimientos especiales. Ya hablamos de las altas temperaturas, más de 93 grados Celsius, y la necesidad de equipos especiales y correcciones empíricas para la expansión térmica y el cambio de velocidad. La forma de la señal del eco de fondo es otro peligro. Los medidores de lectura directa pueden leer un ciclo diferente de la forma de onda si la amplitud del eco es diferente entre el bloque de estandarización y el material a medir. Puedes mitigar esto usando bloques con atenuación similar, ajustando la amplitud del eco o usando un instrumento con control automático de ganancia. Aquí hay otra regla de oro número 4. Siempre que sea posible, usa un equipo con pantalla A-Scan. La lectura directa sin A-Scan es peligrosa, especialmente en secciones delgadas, superficies rugosas o donde el espesor cambia rápidamente. Las variaciones en la intensidad de la señal del eco pueden causar errores equivalentes a medio ciclo o más de la frecuencia de radiofrecuencia. Para mayor precisión, calibra en áreas de espesor conocido del propio material a medir, si es posible, medido con un instrumento físico certificado. Las secciones 10 y 11, requerimientos para procedimientos y reportes, son nuestra hoja de ruta y nuestro diario de viaje. La sección 10 nos dice que al desarrollar un procedimiento detallado, que es vital tener uno, debemos considerar la aplicabilidad y precisión requeridas, las instrucciones del fabricante, los materiales y objetos a medir, la geometría, las definiciones, los requisitos de personal y equipo, la calificación del procedimiento, los niveles de entrenamiento o certificación, las condiciones de medición, la preparación de la superficie y el acoplante, la estandarización y las tolerancias permitidas, que aquí aplicas la sección 8, los parámetros de escaneo y cómo reportar. Y la sección 11 nos dice qué registrar en el reporte, el procedimiento usado, el tipo de instrumento, los bloques de estandarización, tamaño y material, el traductor, tamaño, frecuencia y tipo, el método de escaneo, la geometría, detalles de la gate, la ventana de tiempo donde esperas los ecos, los resultados, espesores máximo y mínimo, ubicación, y los datos del personal y su nivel de certificación. Un buen reporte no es solo un requisito, es la evidencia de que hiciste un buen trabajo, y es fundamental para la trazabilidad y la toma de decisiones futuras. Finalmente, la sección 12 enumera las palabras clave, y los apéndices X1 y X2 nos dan detalles gráficos sobre los bloques de referencia y la no linealidad de los traductores duales. La sección de resumen de cambios nos muestra qué ha cambiado desde la edición anterior, lo que es útil para entender la evolución de la norma. Hemos recorrido un camino sonoro fascinante, ¿verdad? Cada sección tiene su razón de ser, construyendo un método robusto para ver a través del metal y otros materiales, con el poder del sonido. ¿Te das cuenta de la belleza y la precisión que hay detrás de un simple número en una pantalla? Estás enamorándote de los ensayos no destructivos. El resumen de aprendizaje de esta norma no te lo puedes perder. Te voy a contar algunos datos que muchos desconocen. ¿Qué es exactamente la medición de espesor por ultrasonido con contacto pulso-eco y para qué sirve en el mundo real? Es una práctica estándar ASTM E797 para medir el espesor desde un lado enviando un pulso ultrasónico y midiendo el tiempo que tarda en rebotar en la pared fondo. Sirve para medir espesores en general y, críticamente, para detectar adelgazamiento por corrosión o erosión en equipos de proceso, previniendo fallas. ¿En qué tipos de materiales y geometrías podemos aplicar esta técnica y cuáles son sus limitaciones? Es aplicable a materiales donde el ultrasonido se propaga a velocidad constante y se obtienen ecos de pared de fondo, principalmente para componentes planos con superficies paralelas,
con aplicabilidad limitada a superficies no paralelas o concéntricas. La temperatura máxima sin equipo especial es 93 grados centígrados. ¿Qué documentos y estándares complementarios son vitales conocer para aplicar E797 correctamente? Son vitales documentos para terminología, E1316, evaluación de equipos, E317, medición de velocidad, E494, especificación de agencias, E543, calificación de personal, CP189, SNTTC1A, NAS 410 y ISO 9712. ¿Cuáles son los diferentes tipos de equipos y transductores que se utilizan y cómo funcionan a grandes rasgos? Los instrumentos son detectores de fallas con ASCAN, detectores con ASCAN y lectura digital, y medidores de lectura directa. Los traductores pueden ser de contacto de elemento simple, de línea de retardo para delgados, y duales, buenos para rugosidad, pero con no linealidad. Funcionan enviando pulsos ultrasónicos y recibiéndolos secos. ¿Por qué es absolutamente crítico estandarizar el equipo antes de medir y cómo lo hacemos según la norma? Es crítico porque ajusta el equipo para que mida correctamente el tiempo de tránsito y lo convierta a espesor para el material específico. Se hace usando bloques de referencia de espesor conocido, idealmente del mismo material, ajustando controles como Material Standardize, Range, Sweep, Velocity y a veces Delay, según el tipo de traductor y el rango de espesor, casos I a 4. ¿Cuáles son los principales peligros técnicos y factores a considerar para obtener mediciones precisas y confiables? Los peligros incluyen la no linealidad de traductores duales en delgados, variaciones en las propiedades del material, geometría no paralela o curvas pequeñas, altas temperaturas sin corrección, variaciones en la amplitud del eco de fondo que engañan a medidores de lectura directa, y la falta de pantalla ASCAN. Factores a considerar son la estandarización en material adecuado, la preparación de la superficie y el acoplante, la velocidad de escaneo y la validación de la lectura, idealmente con ASCAN. Ya casi finalizando, es momento de aplicar lo aprendido. Imagina que eres un inspector de NDT en una planta química y necesitas medir el espesor remanente de una tubería de acero al carbono que muestra signos de corrosión externa. Primero, revisas el procedimiento de la planta basado en ASTM E797. Confirmas que debes usar un medidor de espesor digital con pantalla ASCAN. ¡Genial! Tienes la regla de oro 1 y 4 contigo, y un traductor dual de 5 MHz. El procedimiento especifica usar acoplante de glicerina. Necesitas estandarizar. Buscas bloques de referencia de acero al carbono con velocidades similares. Encuentras un set de bloques de 5 pasos con espesores de 2.5 milímetros, 5 milímetros, 7.5 milímetros, 10 milímetros y 12.5 milímetros. La tubería tiene un espesor nominal de 8 milímetros, pero la corrosión puede reducirlo hasta 3 milímetros. Tu rango de interés es de 3 milímetros a 10 milímetros. Usas la técnica del caso 3 para traductores duales. Colocas el traductor dual con acoplante en el paso de 10 milímetros del bloque y ajustas el control de Material Standardize. Luego, lo pones en el paso de 5 milímetros. Notas que la lectura del 5 milímetros no es exactamente la mitad que la del 10 milímetros. Hay una pequeña diferencia debido a la no linealidad del traductor dual en rangos más delgados. Ajustas el control de Material Standardize para que la diferencia entre las lecturas del 10 milímetros y 5 milímetros coincida lo mejor posible con la diferencia real, 5 milímetros. Sabes que para los espesores muy delgados, cerca de 3 milímetros, podría haber un pequeño error adicional por la no linealidad del traductor dual y el procedimiento te indica una pequeña corrección empírica para ese rango. Aquí, aplicas la regla de oro 2 sobre la no linealidad del traductor dual. Lo ideal sería tener un área sin corroder en la propia tubería cuyo espesor puedas medir físicamente con precisión para estandarizar allí. Aplicas la regla de oro 3, estandarizar en el material a medir. Pero si no es posible, los bloques de material similar son el siguiente mejor paso. Vas a la tubería. La superficie externa está rugosa por la corrosión. Aplicas abundante acoplante y colocas el traductor dual. Escaneas lentamente la zona corroída, viendo en la pantalla ASCAN los ecos de fondo.
Buscas el eco más temprano, que corresponde al punto más delgado de la pared. El medidor digital te da una lectura, pero tú validas que el eco en la pantalla ASCAN es claro y proviene del fondo. Si la superficie estuviera muy picada o rugosa, la ASCAN sería esencial para distinguir los ecos del fondo de los ecos de la corrosión misma. Si la temperatura de la tubería fuera elevada, por ejemplo, 150 grados centígrados, tendrías que usar un traductor y acoplante de alta temperatura y aplicar la corrección por temperatura, aproximadamente 1% por cada 55 grados centígrados. Tomas múltiples mediciones en la zona corroída, registrando las ubicaciones y los valores. Identificas la medición más baja, el espesor mínimo remanente. Finalmente, redactas el reporte detallando el equipo, la estandarización, los bloques usados, el acoplante, el área examinada y las mediciones obtenidas, incluyendo el mínimo espesor y su ubicación. Has usado la norma para garantizar la seguridad de esa tubería. Finalmente, te dejo los 6 puntos clave de aprendizaje de nuestro viaje por ASTM E797. Si puedes escribirlo, sería excelente. Con eso fijamos nuestro aprendizaje. La medición ultrasónica pulso eco calcula el espesor midiendo el tiempo de tránsito del sonido y conociendo su velocidad en el material. La estandarización del equipo con bloques de referencia de espesor y material conocidos es absolutamente fundamental para la precisión. Es la base de la medición confiable. El tipo de transductor, contacto, línea de retardo, dual, influye en la técnica de estandarización y puede introducir errores, especialmente la no linealidad de los duales en espesores delgados. Las propiedades del material, velocidad, atenuación, la geometría, paralela versus no paralela, la condición de la superficie, rugosidad, y la temperatura son factores críticos que afectan la precisión y deben considerarse. Tener una pantalla ASCAN es una ventaja enorme para validar las lecturas y entender la calidad de la señal, especialmente en condiciones de prueba difíciles. Documentar el procedimiento, la estandarización y los resultados es esencial para la trazabilidad y la calidad del trabajo de inspección. Hemos visto la estructura, los principios, el equipo, la estandarización, los peligros y cómo reportar, todo bajo la guía de la ASTM E797. Pero, ¿qué pasa cuando el material tiene capas o inclusiones que no te dejan ver el eco de fondo? ¿Cómo manejas esas situaciones en la práctica? Eso solo lo dejaremos para nuestro próximo encuentro sonoro, porque dominar el ultrasonido es un camino continuo de aprendizaje y práctica. Hasta la próxima aventura en el mundo de los ensayos no destructivos.